la bienvenida al tercer ciclo de videoconferencias de la Cátedra Madero. Nos acompañan el día de hoy el doctor Fernando Castañeda, presidente del Comité Académico de la Cátedra, el maestro Francisco Morales, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Asimismo, la doctora Lorian Jiménez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos por acompañarnos a los miembros del comité académico, a los consejeros electorales del INE y al público en general que está conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Sin más por el momento, cedo la palabra al maestro Francisco Morales. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión del segundo ciclo de conferencias de la Cátedra Francisco y Madero, que tienen hoy por tema las implicaciones del COVID-19. Agradezco de manera especial a la doctora Lauren Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, por participar con nosotros conjuntamente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en esta cátedra Francisco y Madero, que cuenta con la coordinación del doctor Fernando Castañeda. A casi un año que llevamos enfrentando la epidemia del COVID, dicha enfermedad ha tenido impactos de manera significativa en diferentes aspectos de nuestra vida, en especial en el ámbito de la salud, la economía y la convivencia social y familiar. Quisiera citar una información relevante publicada por la organización Oxfam Internacional en octubre del año pasado, en la construcción del Índice de Compromiso de Reducción de la Desigualdad 2020, donde hace un análisis comparado de 158 países y nos dice que solo en 26 de estos países analizados, el porcentaje recomendado a su sistema de salud, es decir, fue igual o mayor al 15% de su presupuesto. Asimismo, este reporte nos pone en alerta con las siguientes reflexiones de sus conclusiones. Las personas en mayor situación de pobreza tienen menos posibilidades de aislarse y de protegerse a sí mismas. También es más probable que ya tuviesen problemas de salud previos, lo cual incrementa a su vez posibilidades de morir a causa del virus. A nivel económico, decenas de millones de personas están perdiendo su empleo, lo cual se traduce en hambre y graves dificultades. Las mujeres son uno de los grupos más afectados a nivel económico, ya que tienen más probabilidades de trabajar en empleos precarios y además constituyen el 70% del personal de salud en el mundo. En lo concerniente al Instituto Nacional Electoral, estamos en medio de un proceso electoral histórico, el más grande que ha tenido nuestro país hasta el día de hoy. Su magnitud está en que estarán en contienda más de 21.300 cargos de elección y además más de 95 millones de posibles votantes. Los principales retos que enfrenta el instituto ante la pandemia son los de adaptar su operación a la existencia del virus, interactuar con los ciudadanos bajo protocolos de seguridad sanitaria, así como monitorear y proteger de manera sistemática el estado de salud de la comunidad INE. Todo esto o del objetivo de garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, mientras que también se garantiza su derecho a la salud. Por tal motivo, y con el objetivo de privilegiar la vida y la salud de las personas que laboran, que prestan sus servicios, que interactúan y que visitan las oficinas del INE, desde julio de 2020, el Instituto ha llevado a cabo la instalación de un grupo consultivo en materia de salud integrado por especialistas de la máxima casa de estudios, la UNAM, quienes de manera honorífica han ofrecido acompañamiento y asesoría que nos ha permitido informar a nuestra institución para tomar decisiones basadas en información científica, objetiva y rigurosa. Con las recomendaciones de este grupo, la realización de las tareas en el marco del proceso electoral serán a través de acciones de medidas de prevención y de participación sin discriminación, a través de protocolos de salud que tienen como finalidad motivar una responsabilidad compartida de todas y todos. Nuestro propósito, pues, es que nuestro personal y la ciudadanía
cuenten con todas las herramientas para ejercer con la máxima seguridad posible el derecho al voto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Morales. Antes que nada, quiero hacer un saludo afectuoso, enviarles un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia, a todas y a todos que nos han seguido durante todo el año y que hoy nos volvemos a encontrar. Espero que este año sea un año mejor que el pasado, un año en que todos puedan gozar de buena salud y en el que puedan poder realizar sus mejores aspiraciones. Quiero agradecer la presencia de nuestro comité académico, también la de nuestros consejeros del INE y del equipo que forma parte de nuestra cátedra y que están detrás de todo esto y que hacen posible que la cátedra funcione. Y quisiera también comentar una cosa. El día de hoy volvemos a retomar un tema que ya habíamos tocado en varias ocasiones en las conferencias pasadas, que es el tema del COVID, los efectos de la pandemia. El año pasado tuvimos conferencias sobre la economía de la salud, sobre el papel y las ciencias sociales, cómo están pensando el COVID, sobre los efectos que particularmente en los temas de exclusión social se presentan como producto del COVID, el problema de la desigualdad y con el COVID, y también un estudio comparativo sobre cómo estaban atendiendo, en particular, no más de 20 países en varias partes del mundo, el tema de la pandemia, sus aciertos y sus desaciertos. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Laurie Ann Jiménez. Ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, así como cirujana, dentista y profesora titularse de la Facultad de Odontología de la UNAM. Ha recibido diversos premios, entre los que destacan la Cátedra Especial Dr. Rafael Lozano Orozco y el First Aztec Award for Clinical Research in Dentistry por la Universidad de San Luis Potosí. Actualmente es jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología, mismo que fundó en el año 2000. Doctora Laurie, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a la Cátedra Francisco I. Madero y estamos atentos a escuchar su conferencia sobre las implicaciones del COVID-19. Bienvenida, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Realmente es un placer, un privilegio para mí esta invitación y tener la oportunidad pues de platicar con ustedes y con toda la gente que yo sé que sigue la cátedra que ustedes organizan. Voy a compartir pantalla para agregar algunas diapositivas que preparé a esta presentación. Sí. Hemos llegado a un momento muy crítico de la pandemia, esto no solamente en México, sino en el mundo, Y creo que es muy importante reflexionar un poco sobre qué es lo que nos ha traído aquí y qué es lo que nos puede ayudar a salir de la situación crítica en la que nos encontramos. Entonces, quisiera hablar un poco sobre este tema y para ello, pues necesitamos primero tratar de sentar las bases de en dónde nos encontramos en este momento con relación a la pandemia. Sabemos que el primer caso oficialmente reportado de COVID-19 se dio por ahí de finales de diciembre en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. De esto ya tiene más de un año, ¿verdad? Y no hay ninguna razón en el mundo por la cual no hubiéramos podido controlar este problema y sin embargo no lo hemos hecho. No solo en México, repito, en el mundo entero, ¿no? No en todas las partes del mundo, pero sí en el grueso del planeta. Este problema sigue muy activo y de hecho está teniendo una actividad que es particularmente preocupante en últimas fechas. A la fecha, pues, se han registrado más de 91 millones, cerca de 92 millones de casos de COVID-19 desde el primero que fue reportado en China. Estamos a punto de llegar a las 2 millones de muertes. Yo creo que vale la pena respirar profundo y nada más concientizarnos de lo que esta cifra significa. Son 2 millones de seres humanos
en un año por esta sola enfermedad, ¿no? Las curvas, esta es una curva de casos diarios a nivel mundial y esta es la curva de casos de defunciones diarias a nivel mundial también. Estas iniciaron siendo relativamente paralelas, siempre la de defunciones desde luego por debajo de la de muertes, la de defunciones por debajo de la de casos, pero siempre seguían un comportamiento relativamente paralelo hasta posiblemente el verano del año pasado, en donde dejaron de ser paralelas y ahora vuelven a tener ese comportamiento muy similar. Esto es un mal indicio. Es decir, miren, esto que pasó aquí fue el brote en China, el primer aumento que vemos, el primer brote realmente grande a nivel mundial, se caracterizó principalmente por aumentos en los casos en Europa, que como sabemos inició en Europa, en Italia, en España, en Francia y después en el resto de Europa, incluido Reino Unido, que fue el que finalmente perduró más tiempo con el problema e inició un poquito más tarde. Entonces, después el segundo aumento que es corresponde principalmente a casos provenientes de Estados Unidos y de Latinoamérica. En este punto parecía haberse estabilizado y es precisamente en este momento cuando las curvas dejaron de ser paralelas. Se creía que se estaba controlando bien las defunciones, que mientras que la gente se seguía infectando, había de alguna manera una suerte de control sobre la pérdida de vidas. Esto no es más así. Es decir, que nuevamente el número de casos es un reflejo directo de cuántas muertes se están dando y no hay una disminución concreta en el número de muertes que se dan en relación a los casos. Entonces, hay que entender muy claramente que la aceleración es muy marcada. Los días pues, que hemos tenido más casos, tanto más casos como más defunciones, son los más recientes. En este momento, vamos a decir, se comprende bien la aceleración si hablamos simplemente, nos tardamos de marzo a julio, que es 3 meses aproximadamente, en llegar a 250,000 casos, que es aquí. De julio a octubre, más o menos, para rebasar los 500,000 casos diarios. Y solamente de octubre a diciembre para rebasar los 750,000. Quiere decir que en 2 meses aumentamos 250,000 casos al día. Ahorita estamos por arriba de 840,000 casos por día. Quiere decir que pronto estaremos alcanzando el 1,000,000 y esto es extremadamente preocupante. Lo mismo con las defunciones, es decir, en abril el pico máximo de la primera oleada que se observó en Europa, el pico máximo de defunciones diarias llegó a 8,500. Para noviembre ya estábamos en 10,000 y ahora parece que se está volviendo imparable, es decir, es un aumento en una pendiente pues que se vuelve cada vez menos inclinada, ¿no? O sea, se vuelve cada vez más vertical. Y ahora estamos viendo aproximadamente 15,000 defunciones al día a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México siempre hemos tenido un subregistro de casos porque nuestro país se ha negado a hacer pruebas diagnósticas suficientes para darnos un panorama real de cómo están los casos dentro del país. Sin embargo, pues reportamos 1,5 millones, ¿no?, de casos a la fecha. Esta cifra se cree que debe ser multiplicada por 30 para tener una idea de cuántos casos tenemos aquí, ya pueden imaginarse. Las defunciones, mientras que también están subestimadas, no están subestimadas en la misma magnitud que los casos. Es decir, que los casos tal vez en un múltiplo de 30, multiplicado por 30, podríamos tener una mejor estimación de cuántos casos tenemos realmente, cuántas personas se han contagiado. Esto es, de hecho, se puede corroborar. Hace poco se dieron los resultados los resultados preliminares de una encuesta serológica que se hizo a nivel nacional, en donde se ve que de toda la población mexicana solo el 25% habían en algún punto padecido COVID, de acuerdo con análisis serológicos, ¿no?, de quienes tenían inmunidad y no. Esto pues más o menos concuerda, ¿no? Unos 30 millones, por arriba de unos 30, 40 millones más o menos de mexicanos han sido infectados a la fecha. Ahora, las defunciones, si tomamos en cuenta los registros de exceso de mortalidad, las defunciones realmente no están tan subestimadas como los casos, pero sí están 2.5 veces subestimadas, queriendo decir que en México estamos reportando
134,368 defunciones por COVID-19 desde que inició la pandemia, mientras que la realidad es que tenemos arriba de 320,000, si multiplicamos esta cifra por 2.5. Ok, pero ahora vamos a ver el comportamiento rápidamente de nuestras curvas. Lo que ha sucedido en México es que nunca hemos, hecho eso que tanto se hablaba al inicio, que era aplanar la curva, ¿verdad? Aplanar la curva significaba que la curva llegara muy cerca del eje de las X, es decir, muy cerca de cero. Nunca se puede aspirar a estar en cero contagios mientras no exista una cura o una vacuna o una vacunación, mejor dicho, una vacunación masiva de la población contra COVID-19. Nunca se podrá aspirar a cero. De hecho, ningún país, a excepción de Nueva Zelanda, aspiró a llegar a cero contagios, ¿verdad? Les ha ido muy bien teniendo esta aspiración, más nadie ha podido tener cero contagios. Lo que en nuestro caso ha pasado es que nos quedamos en una curva eterna, muy alta, que ha sido manipulada por la falta de pruebas diagnósticas para saber cuántos casos en realidad tenemos. Entonces, la curva fue en ascenso, hasta posiblemente el mes de agosto llegamos al punto más alto de esta curva. Parecía disminuir, pero nunca realmente disminuyó significativamente. Se quedó en una suerte de meseta que estaba provocada más por la manipulación en el número de pruebas que se hacen que por una realidad que la gente no siguiera contagiándose. Ahora, la consecuencia de eso es que en el momento en que sí se empiezan a aumentar el número de pruebas, esto repunta y estamos en un problema, en una situación verdaderamente muy, muy crítica en últimas fechas. A partir de noviembre, posiblemente, rebasamos los 10,000 contagios diarios y de ahí no hemos disminuido. Hemos estado ahora hasta por arriba de 15,000 contagios diarios, y las defunciones en ese mismo tenor van acrecentándose. Ahora, es muy preocupante que en nuestro país, además de que tenemos subregistro, tenemos un rezago muy importante en el registro de los datos. Esto quiere decir que, vamos a decir, el dato que se reporta hoy corresponde posiblemente a los casos y defunciones que se dieron hace 3 semanas. Entonces, en este momento en donde pues se acaba de salir un reporte CONACYT de las tendencias de hospitalizaciones en el país, en donde es realmente preocupante que 29 de los 32 estados tengan tendencias de ocupación hospitalaria ascendentes, con 59 de 74 zonas metropolitanas en esta misma tendencia. La Ciudad de México reporta más de 92% de ocupación hospitalaria en este momento, queriendo decir que muchos hospitales están virtualmente colapsados, es decir, no hay disponibilidad hospitalaria ya. En este momento, bueno, encima de todo hay que ver lo siguiente, que en realidad los contagios que se dieron durante las festividades de fin de año, es decir, el 24 de diciembre, después el 31 de diciembre, después posiblemente el Día de Reyes, estas no las vamos a ver reflejadas hasta tal vez a finales de febrero, principios de marzo. Esto quiere decir que esta tendencia que llevamos ahorita no se puede prever que disminuya o se desacelere, independientemente de que la gente ahorita deje de movilizarse o no, porque esos casos ya están dados. Lo que pasa es que no los estamos viendo en números. Quiere decir que nosotros llevamos 3 semanas de atraso en el reporte de las cifras. Ahora, a partir de que una persona se contagia, esto se refleja normalmente en las cifras unas 2 semanas más tarde, y las muertes de esos contagios se reflejan 3 semanas después, queriendo decir que esas personas que se contagiaron el 24 de diciembre, que finalmente van a terminar hospitalizados y después muriendo, no vamos a ver esas cifras hasta posiblemente el 18 de febrero. Los de Año Nuevo no las vamos a ver hasta el 25 de febrero. Y así sucesivamente, queriendo decir que esta tendencia actual no se puede suponer que disminuya o mejore de aquí a posiblemente finales, principios, o sea, durante todo el mes de marzo, si tenemos suerte. Ahora, la suerte en esto pues no interviene. Aquí hay que tomar las acciones prudentes. Veo con muchísima tristeza lo siguiente. Ahora empezamos a hablar de las nuevas mutaciones del virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19 en el mundo. Ahorita
perdón, parece que se me apagó el micrófono. Están ya reportadas por lo menos 3 cepas o variantes del virus SARS-CoV-2 que sí le han conferido características diferentes al virus. Existen muchas mutaciones que han sido descritas, nada más que ninguna hasta ahorita había tenido un efecto real sobre la, vamos a decir, la contagiosidad, la virulencia, es decir, la agresividad del virus o sus características en general, vamos a decir, antigénicas o vamos a decir, la forma como se presenta ante el sistema inmunológico de un ser humano y demás. No, ninguna había tenido esto hasta ahora. Ahora hay 3 cepas descritas, muy bien descritas. La principal es esta es la cepa B117, o bueno, que proviene de este linaje genético, que es que se le ha denominado de esta manera, que fue identificada primeramente en Reino Unido. Quiero darles una línea de tiempo. Esta variante o cepa o mutación, esta mutación, se describió por primera vez el 20 de septiembre del año pasado, ¿sí? En Reino Unido. Ahora la gente dice, ¿por qué en Reino Unido? Se tiene un misconcepto, se tiene una idea equivocada de que es el Reino Unido en donde está la cepa. No, o sea, lo que sucede es que hay países que tienen instaurados los mecanismos para detectar este tipo de mutaciones y otros que no la tienen, que no tienen esos mecanismos establecidos. Entonces, perdón, de todo el mundo, Reino Unido y Australia son los 2 países que tienen los mejores mecanismos de tamizaje para la detección de este tipo de mutaciones. De ahí que fue en esos 2 sitios donde primero se detectó. No quiere decir que realmente hayan estado ahí o ahí se hayan originado. Quiere decir que estos países sí tenían los mecanismos para detectarlas y por ende ahí se detectaron. Entonces, se detecta entonces el 20 de septiembre del año pasado en Reino Unido, en Irlanda, en Australia. Para diciembre ya habían varios países reportando, como Canadá, por ejemplo. Canadá, algunos países en Europa como Italia, la presencia de esta cepa. Para mediados de diciembre pues ya eran más, a finales para Navidad, pues bueno, ya estaba reportada en varias partes del mundo. Ahora pues incluso en nuestro país pues ya se reportó la primera. Lo que hay que entender muy claramente es esto: esa primera persona en Tamaulipas que se identificó con la cepa es prácticamente imposible pensar que sea la primera y única persona que carga esta cepa en nuestro país. La única razón por la que nuestro país no se ha identificado antes es porque en nuestro país no se buscan estas mutaciones. Entonces, lo mismo en Estados Unidos, para que tengan una idea, el 10% de todas las pruebas positivas, de todas las pruebas por PCR que salen positivas a SARS-CoV-2 en el Reino Unido, el 10% se les hace una secuenciación del material genético del virus para hacer un tamizaje y detectar este tipo de mutaciones entre la población. El 10%, Sudáfrica tiene un programa extraordinario para hacer lo mismo. Ahí se detectó otra cepa que tiene características similares a la B117. El 10% aquí en Sudáfrica, más o menos entre el 4 y 5% de todas sus pruebas positivas, se les hace un tamizaje por secuenciación y así sucesivamente. Si se preguntan cuál es el porcentaje de esas que se hace en México, el porcentaje es 0. Es decir, no hay un esfuerzo sistemático para buscar estas mutaciones. De ahí que no las vemos porque no las buscan, no es porque no estén aquí. Pero tenemos maneras de saber que sí están aquí. Y este caso de Tamaulipas, pues sí fue muy sonado, desde luego, y esto alarma a todo mundo, pero de ninguna manera es que ese haya sido el primer caso, es nada más fortuito que ahí se identificó. Sin duda, esta cepa está entre nosotros desde hace bastante tiempo ya. Ahora, nada más para entender cómo ha impactado esta cepa, necesito decir esto, que las mutaciones se dan gracias a que se le permite al virus reproducirse. Esto quiere decir, como humanidad hemos fallado. Lo digo claramente, hemos fallado como humanidad. Hemos quitado la prioridad a la salud y la vida de los seres humanos en pro de proteger otras cosas, como las aspiraciones políticas de las personas, de ciertos grupos,
como esta falsa dicotomía de ver por la economía y que esto tome precedencia sobre la vida misma de los seres humanos. Hemos fallado como humanidad, porque no controlar esta pandemia estuvo en nuestras manos. Esto es, parafraseando a Gabriel García Márquez, esta es la crónica de una catástrofe anunciada. Se sabía que algo así iba a pasar, inició el problema, tuvimos todas las evidencias para aprender de los que lo hicieron mal y de quienes lo hacían bien. Tuvimos a la mano todas las evidencias científicas para controlar este problema y sin embargo decidimos como sociedad no hacerlo porque estamos desvividos por cosas que nunca debieron haber desplazado en el orden de prioridades a la vida humana y sin embargo lo han hecho. Entonces, cuando hablamos de estas mutaciones hay que entender lo siguiente, los virus por naturaleza mutan, por naturaleza, es decir, son microorganismos precarios que tienden a mutar conforme se les permite reproducirse. A un virus, los virus no pueden reproducirse solos, requieren huéspedes u hospederos para poderse reproducir. Quiere decir que el virus necesita tener estos huéspedes para perpetuar sus ciclos reproductivos. Lo que sucede es, entre más seres humanos se le permitan al virus infectar, más se reproduce. Si se hubiera contenido los países como México, que no han tenido como prioridad contener la dispersión de los contagios en la comunidad, han cometido una irresponsabilidad que va más allá de sus fronteras. Es una irresponsabilidad ante la humanidad, porque lo que han hecho es permitirle, otorgarle al virus un sinnúmero de huéspedes en donde reproducirse. Esto ha acelerado el ritmo de adquisición de mutaciones del virus. Si fuera muy pocas las gentes en las que el virus se puede reproducir, las mutaciones se incorporarían muy lentamente a través del tiempo, queriendo decir que tal vez para detectar una variante de esta naturaleza que es mucho más infecciosa, y cuando digo mucho más, hablo más del 50%, es decir, es más de 2 veces más infecciosa que la cepa original o la cepa tipo o la cepa que antes infectaba de SARS-CoV-2. Entonces, y tiene un sinnúmero de otras cosas como la capacidad de infectar más ávidamente o más eficientemente a las poblaciones de menor edad, como a los niños, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, el punto al que iba es el siguiente. Se le permite, si se contienen los contagios, es decir, se reduce la carga viral comunitaria, haciendo el corte de las cadenas de transmisión, reduciendo cuántas personas están contagiadas en la comunidad. Esto es lo que se debió hacer desde el principio. Pero esta mentalidad de no gastemos en la pandemia, no invirtamos en la logística, este es un problema muy complicado, es mucho más complicado lo que ahora se nos viene. Y hemos permitido que esto ocurra, esto no es fortuito. Nada de lo que ha sucedido hasta el día de hoy ha sido inevitable, tampoco inconmensurable. Todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy es una consecuencia directa de las decisiones y acciones que se han tomado para controlar la pandemia. Entonces, ahora se decide, en países como el nuestro, decide instaurar una estrategia supuestamente llamada de mitigación, en donde no se pretende cortar las cadenas de transmisión e impedir los contagios, sino que se pretende disminuir el ritmo de adquisición de los contagios. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Toda esa gente se va a infectar de cualquier manera, nada más que en lugar de hacerlo muy rápidamente, se trata de que lo haga a lo largo del tiempo. Esto es una estrategia equivocada en todos los sentidos. Lo que ahora ha traído como consecuencia es esto que estamos viendo. Se le ha permitido al virus tener una cantidad infinita de huéspedes en donde reproducirse. Si hubieran sido pocos, tal vez el virus SARS-CoV-2 hubiéramos empezado a detectar estas variaciones
dentro de 2 o 5 o 10 o 20 años. En lugar de eso, en menos de un año o en el transcurso de un año, ahora vemos variaciones que ya adquieren características que lo hacen mucho más peligroso de lo que era al principio. Ahora, ¿qué características pueden ser peligrosas? La de mayor contagiosidad. El virus hasta ahora, esta cepa o variante en particular, la B117, no se sabe que sea más virulenta, es decir, la enfermedad que causa no es una enfermedad más agresiva que la que conocemos como COVID-19 hasta ahora. Es la misma enfermedad. Hasta ahora tampoco se conoce que esta variante le dé posibilidades al virus de escapar la protección de las vacunas que hasta ahora se han desarrollado. Es decir, que las vacunas, hasta donde sabemos, sí siguen siendo efectivas para controlar la cepa, es decir, contra esta cepa o esta variante. Pero haberse hecho más infecciosa, más contagiosa, ahora nos trae un sinnúmero de problemas. El primero es esta es la curva de contagios acumulados de Reino Unido y de México. Esto es, si les doy la línea de tiempo, les dije, en septiembre fue detectada esta cepa en Reino Unido. Esto es septiembre. Y lo que le ha sucedido a Reino Unido desde entonces es una curva que difícilmente alguien la ha visto antes, que es prácticamente un ascenso en vertical. Un país que tuvo un brote inicial en los meses de marzo, abril y mayo, que controló muy bien, si observan, esta curva es prácticamente horizontal, completamente horizontal, controló muy bien durante varios meses y ahora está incapacitado para controlar independientemente de que ha cerrado todo, hace una estrategia de contención realmente muy sofisticada y sigue teniendo ascensos. Esto es México, aquí nunca hemos tenido esta horizontal, siempre hemos ido en ascenso con un aumento aquí y ahora nuestra curva comienza a tender a tener una pendiente más hacia lo vertical. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, pero si esto se cumple y ya tenemos esta cepa aquí, lo que va a ocurrir es esto. La diferencia entre nosotros y Reino Unido es que ellos ya habían controlado el problema, no tenían problema de ocupación hospitalaria, ellos ya estaban en una situación realmente de muy alto control, a diferencia de que si ahorita repunta y con seguridad lo hará, esta cepa que ya invade nuestro país. Entonces, nos pegará esto que otros no han podido controlar en un momento realmente crítico. Entonces, la distribución mundial ahorita de la variante B117, no hablaré de las otras dos, o sea, las otras dos variantes, hay una en Sudáfrica, otra que hace un par de días se detectó en Japón. La de Sudáfrica tiene características muy similares a esta, que es solamente un aumento en la contagiosidad de la cepa. Pero la de Japón, la que se detectó en Japón, que aparentemente proviene de Brasil, curiosamente, parece que sí tiene algunos otros factores que la puede hacer un poco más peligrosa que estas últimas dos. En fin, necesitamos esperar que la ciencia nos diga exactamente cuál va a ser la trascendencia de esta otra cepa detectada hace unos días. En este momento es así, o sea, como no sé si alguien recuerda estos mapas al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia estos mapas eran de qué países ya tenían COVID-19 ahí, ¿verdad? Donde ya estaba el virus y cuáles tenían, pues no sabíamos cuál era su estatus, otros que solo tenían casos importados. México ahorita está siendo marcado así, gran parte, por ejemplo, aquí Australia está siendo marcado así, Brasil, etcétera. Muchos países en Asia también. Ahora ya hay transmisión local de esta misma cepa en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, desde luego, y en todo el oeste de Europa y algunos países del este. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas cepas, porque son más contagiosas, van a predominar. Esa es la naturaleza. Porque son más contagiosas, tienen mejor oportunidad de infectar a más personas, se van a volver prevalentes. Volverse prevalentes significa que hay mayor número de infectados. Mayor número de infectados significa mayor número de enfermos. Mayor número de enfermos significa mayor número de muertos. Esto, aunque la cepa no haya adquirido mayor virulencia, es decir, mayor agresividad en la enfermedad que causa, sí va a causar muchas más muertes de las que hubiera causado sin haber tenido esta mutación. Entonces,
Y ahora con un detalle, desde luego que la vacuna en sí, el mecanismo de la vacuna no se ve afectado, es decir, la vacuna es eficiente para proteger a una persona contra esta cepa, igual que contra la cepa anterior, digamos, ¿ok? O la original, o como la quieran ver. Lo que sí es lo siguiente, para que con la vacunación podamos estar protegidos como comunidad, como país, como continente, como planeta, necesitamos que el 70% de la población esté inmunizada. Esto es inmunidad comunitaria, ¿ok? En la inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño se calcula, es un cálculo que se hace para determinar qué porcentaje de la población requiere inmunización para conferirle protección a toda la comunidad. Esto se hace con base en los índices reproductivos del patógeno, es decir, qué tan contagioso es. Con los cálculos del anterior SARS-CoV-2, que era menos contagioso, se calculaba que tenía que ser el 70% de la población. Ahora, con este virus más contagioso, se cree que esta cifra puede elevarse, sea cuando predomine, como ya está haciendo en varias partes del mundo, y terminará esto siendo igual en el resto del mundo. En lugar del 70% requeriremos el 80, 85 o 90% de la población vacunada, queriendo decir que el reto para controlar el problema se vuelve cada vez más difícil, y se vuelve cada vez más difícil porque así lo hemos hecho. Ahora, el escenario actual de la pandemia, me pregunto, ¿esto es un déjà vu? Pues creo que comienza a ser un déjà vu realmente muy triste, muy trágico. Esto que está pasando, es decir, y controlar esto, no era inventar el hilo negro, no era física cuántica. Esto ya se vivió, la humanidad ya lo vivió antes, documentado no tan bien como en esta ocasión, pero sí suficiente para saber lo que ocurrió. Estas son las curvas de contagio de la pandemia de influenza H1N1 de 1918 a 1920. He retomado esta gráfica que había yo estado presentando en algunas conferencias a principios del año pasado, mediados del año pasado. Ahora le he vuelto a dar un ojo y a volver a leer un poco de la historia, porque me ha realmente conmovido mucho esta posibilidad. Desde luego estamos hablando en escenarios en otra orden de magnitud en términos del número de contagios y de muertes. La pandemia de 1918-1920 cobró, se cree, porque las estadísticas no son así como, no fueron súper bien llevadas y documentadas, pero entre unas estimaciones y otras, se considera que en esta pandemia murieron entre 30 y 50 millones de seres humanos en el transcurso de cerca de 3 años que duró. Entonces, en esos 3 años se vino en 3 oleadas. Esta primera oleada, que parece relativamente plana, pues se llevó entre 3 y 8 millones de personas, que no es de ninguna manera poco, ¿verdad? Nada más que la segunda oleada, que fue la más devastadora y catastrófica, cobró entre 26 y 40 millones de vidas. Sí, esta es la peor parte y se necesita saber, la tercera finalmente ya no estaba presente en muchas partes de Estados Unidos y solamente en algunas partes de Europa continuaba activa la pandemia, de ahí pero finalmente esa tercera oleada terminó cobrando entre 1 y 2 millones de personas, ¿no? De vidas. Fue terrible también. Duró 3 años, ¿no? Cuando nosotros empezamos, habían aquí algunos funcionarios diciendo, no se preocupen, en abril o mayo ya esto ya pasó, ¿no? Esto ya pasó. Desde el principio se veía que no iba a ser así, no iba a ser algo tan fácil como le damos a la Semana Santa y luego 2 semanitas más y ahí queda. Desde el principio se veía que no iba a ser ese el caso, pero se ha subestimado y no se ha aprendido de la historia. Y esta necedad ya cobró casi 2 millones de vidas y va a cobrar muchas más, porque no se ha rectificado el rumbo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí la situación es, ¿qué es lo que pasó que llevó a este repunte tan atroz en la segunda oleada? Y lo que pasó, a lo mejor a algunos que me escuchan ahorita, les parecerá familiar lo que voy a decir. Lo que pasó es que el virus entró, era una cepa nueva, la gente no tenía inmunidad contra ella,
empezamos a tener un déjà vu, ¿verdad? Entró como un virus respiratorio a destiempo, o sea, fuera de la temporada de los virus invernales, o sea, ya un poco tarde en la temporada, ¿no? Nos recuerda algo, ¿verdad? Y de repente esto no se terminó de controlar, con la gente cansada, harta de por qué el cubrebocas y por qué me encierro y por qué tengo que hacer todo esto. La gente empieza a rebelarse de todo esto, no se termina de controlar bien el primer problema y lo siguiente que ocurre es que el virus muta. Y esa mutación, junto con una carga viral comunitaria muy elevada que nunca disminuyó del todo, pues trajo este repunte que cobró casi 40 millones de vidas. ¿Ok? Entonces, yo me estaba preguntando, ¿cómo pudo ser posible para tener esta cantidad de muertes? Es decir, ¿cómo pudo esto ser posible? ¿Cuánta gente se tenía que infectar diario? Porque deben saber que en total se calcula que más de 500 millones de personas se infectaron de influenza entre esos 3 años, ¿no? Después dije, pues está bien, ¿no? Qué curioso, ¿por qué tardaron 3 años en controlarlo? Pues, de hecho, ahora lo entiendo perfectamente por qué. Porque quizás somos, todo lo que dije, ¿no? Me queda muy claro que como humanidad hemos fallado. No debimos nunca desplazar en el orden de prioridades a la vida humana. Y haciéndolo así, pues sí, vamos a irnos también a 2 o 3 años en este problema. Estamos en un repunte en blanco. Y nada más, miren, si sobreponemos la curva actual que tenemos, pues es casi escalofriantemente similar a lo que pasó. Repito, es en un orden de magnitud completamente diferente. Estábamos hablando ahora de 2 millones de muertes. Cuando aquí llegaban, pues ya llevaban más de 20 millones, ¿no? 15, 20 millones de muertes. Estamos hablando órdenes de magnitud de diferencia, pero es decir, la tendencia, pues es escalofriantemente similar. En fin, ¿cómo es que todo esto pudo haberse controlado? Necesitamos ser muy claros en esto. No todo el mundo ha fallado, ¿eh? No todo el mundo ha fallado. Hay muchos países, pero ahora les hacemos un deshonor a aquellos países que no hemos controlado la pandemia. Vamos a decir, un país como Taiwán, un país pobre como Vietnam, por ejemplo. Vietnam ha controlado extraordinariamente bien la pandemia, siendo un país que tiene más o menos el mismo número de habitantes que México, pero que es más pobre y que tiene unos problemas mucho más graves de tipo sociales y políticos y qué sé yo. Entonces, ¿cómo un país así pudo controlar tan bien? Porque han controlado extraordinariamente bien. Lo han hecho porque desde el principio reconocieron que con los recursos que tenían, si la situación se salía de control, ellos iban a ser los que iban a quedar en los anales de la historia como una de las peores tragedias de toda esta situación. Entendieron que si permitían que se saturaran sus hospitales, ellos no tenían forma de controlarlo, que si permitían a una proporción muy grande de su población infectar, ellos no tienen la infraestructura, los recursos económicos, la capacidad para controlarlo. De ahí que le invirtieron todo a la contención, a detener el problema. Entonces, aquí se nos dijo siempre con verdades a medias y muchas mentiras, que esto no se podía detener, que esto era inevitable. Mentira, mentira. El virus sí está en todo el mundo. La entrada del virus a un lugar y a otro, eso no se pudo detener. Eso sin duda era inevitable. O sea, no absolutamente inevitable, pero digamos, eso no se podía detener. Pero sí, la magnitud en la que afectaba una población determinada y otra. Entonces, un país como Vietnam ahora han controlado muy bien, como nosotros, países como nosotros, muchos países europeos, Estados Unidos, desde luego, ¿no? Con la enorme irresponsabilidad, errores muy similares a los nuestros, por razones muy similares a las nuestras, hemos sido tan irresponsables que ahora ponemos en un lugar muy complicado a países que lo han hecho muy bien durante toda la pandemia,
pero ahora están corriendo el riesgo con la llegada de estas nuevas variantes o cepas, ¿sí? De esos países que pudieron controlar muy bien, tal vez ya no puedan hacerlo igual. Entonces, es decir, ¿cómo le pedimos disculpas a Vietnam, a Taiwán, países que lo han hecho también, a Corea del Sur, a Nueva Zelanda, a Australia, a Tailandia, a Singapur? Sí, ¿cómo le pedimos disculpas a todos esos países? Porque ha sido la irresponsabilidad de los países que no han controlado lo que va a llevar a que ellos también se descontrolen. ¿Por qué? Porque gracias a que no hemos controlado, hemos permitido que estas cepas mutantes o variantes se incorporen a la comunidad. En fin, cómo se controlaba la pandemia, y no es inventar el hilo negro, esto no es información que yo les doy porque soy muy ilustrada. Estos son conceptos de epidemiología básicos, ¿sí? Que cualquiera, incluso un estudiante que no se dedique a epidemiología y que en algún semestre de una carrera de odontología o psicología o medicina o cualquier otra rama de la salud ve algo de salud pública, y estos son conceptos básicos de epidemiología que se le enseñan. Hay que controlar la movilidad, y eso que siempre se nos dijo, contener en las fronteras no sirve para nada, pues es una mentira, ¿verdad? Porque ese es el principio básico de la contención epidemiológica. Control de la movilidad, menos movilidad significa menos contagio significa localizar. Si en nuestro país se hubiera tenido algún mecanismo para tamizar, controlar, vigilar la migración que provenía del exterior, y no solo eso, sino también el tránsito interno dentro del país. Vamos a decir, en el inicio, seguramente el virus hubiera llegado a las grandes urbes como Monterrey, como Guadalajara, como la Ciudad de México, pero quizá se hubiera podido mantener ahí. Ahora, porque no se hizo, tenemos el virus a todo lo largo y ancho de la República azotándonos, ¿verdad? Dije antes, ¿no? 29 de 32 estados tienen tendencias a la alta en sus hospitalizaciones. En fin, pues ese es uno de los mecanismos. El otro es la prevención muy importante. Información y educación al público es lo principal, pero para esto se necesita tener información clara proveniente de los niveles más altos, ¿no? Entonces, haber hablado, es decir, pues sí, se tenía que haber hablado siempre de cosas sencillas como el uso de cubrebocas, como mantener distancia, como un montón de otras cosas que pues hasta la fecha todavía, no sé, por alguna razón absurda, parece que siguen siendo controversiales, ¿verdad? Incluso teniendo más de 300,000 muertos en el país. En fin, pues la prevención, esto es muy importante, esto es lo que puede hacer el individuo, esto es lo que puede hacer un ciudadano, lo que puede hacer la población, porque aquí lo más importante es cuidarnos del contagio, independientemente de si la situación esté bien o mal en nuestro país, si las autoridades en nuestro país se comportan, actúan de forma responsable o no, independientemente de qué es lo que haga el gobierno y las autoridades sanitarias del país. Aquí nosotros sí podemos cuidarnos del contagio. La responsabilidad no recae desde luego solamente en la ciudadanía. La responsabilidad es conjunta entre ciudadanos y gobierno, desde luego. Pero hay un papel muy importante que la ciudadanía juega, y ese papel lo tiene que jugar bien. Y para ello, pues, prevención es lo más importante, la prevención del contagio, ¿no? Cuestiones, no me quiero meter en más detalle, pero lo más importante es el uso de cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados. No se puede enfatizar suficiente la importancia de la ventilación de los espacios cerrados. Esto es importantísimo por la forma como este virus se transmite. Mucho más que lavarse las manos, mucho más que desinfectar superficies. La clave, la mancuerna, iba a decir mágica, pero aquí no hay magia, ¿eh? O sea, aquí hay ciencia. La mejor mancuerna de prevención es el cubrebocas, la ventilación y la distancia. Esa es la mancuerna. Este virus se transmite principalmente por vía aérea, Cuando digo principalmente, más del 90% de los contagios se deben a la transmisión aérea, queriendo decir que la mancuerna es cubrebocas, ventilación y distancia. En fin, la vigilancia en casa, estas son medidas que salvan vidas. A las personas que están infectadas hay que vigilarlas.
La vigilancia en casa, ya sea a través de un médico o autovigilancia, por la forma como esta enfermedad ataca al cuerpo, es muy importante llevar esta secuencia de autovigilancia. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, de detección de registros de oximetría, temperatura y pulso diarios. En este momento es muy importante. Hemos tenido muchas muertes en el país porque la gente llega demasiado tarde al hospital. Ahora ya no sé si esto sea más opción o no, seguir hablando de que se permita internar a la gente antes, ¿verdad?, en los hospitales para poderles salvar la vida y no solo que lleguen a ser intubados y mueran. Ahora con los hospitales saturados, pues ya no parece ya más ser esa una alternativa. Pero sin duda, la gente necesita autovigilarse para detectar signos tempranos de la enfermedad y poder actuar en consecuencia de forma oportuna, de forma temprana, para evitar el deterioro pulmonar que se da si no se actúa a tiempo. Y la contención, esta es la forma de detener la propagación de los contagios. Es decir, todo lo demás ayuda, todo ayuda. La vigilancia ayuda a salvar vidas, esto es hacia los enfermos. La prevención ayuda a disminuir el ritmo de transmisión del virus. El control de la movilidad, lo mismo, ayuda a disminuir el ritmo de la transmisión del virus. ¿Qué detiene la transmisión del virus? La contención. Es ese paso que en nuestro país nunca se ha llevado a cabo. Suficientes pruebas diagnósticas con rastreo de contactos y aislamiento selectivo de los casos positivos. Esto nada más es una ilustración así básica para que se entienda el impacto que esto puede tener. Es decir, con el SARS-CoV-2 anterior, pues se creía que una persona contagiaba a 3, ¿no? Esas 3 a su vez a 3 y así sucesivamente. Al cabo de 10 generaciones se habla que una sola persona es responsable de tal vez se puede ser responsable de la transmisión de hasta 56,000 personas, ¿no? Entonces, y de esos, pues un buen número van a terapia intensiva y mueren y otros van al hospital y así. Ok, ahora, ¿qué pasa? Si sí hacemos pruebas y hacemos un aislamiento selectivo de los casos positivos, incluso si no se puede hacer masivamente, incluso si no se hace a toda la población, ¿verdad? Es decir, incluso si se hace de forma aislada y en pocos, pero bien hecho con el aislamiento, ampliar el número de pruebas sin hacer el rastreo de contactos y el aislamiento de casos positivos, en realidad no hace nada más que proporcionar información, pero no disminuye los contagios. Entonces, las pruebas, es decir, lo que disminuye es la prueba para detectar el caso y ese caso poderlo aislar. Entonces, con uno que se le haga prueba y se le aísle, pues ya nos ahorramos estos 3. Esos ya ahorraron todos estos. Y estos, y así sucesivamente. Es decir, con uno solo que se aísle, provoca una reacción en cadena que es increíblemente importante para cortar. Cuando se preguntan, gente como yo, todo el rato estamos hablando de las cadenas de transmisión. ¿Qué carambas es una cadena de transmisión? Pues cada una de estas flechas es una cadena de transmisión. ¿Qué queremos? Cortarlas para que de ya no se den los siguientes contagios. En fin, entonces, esto se ilustra muy fácilmente. Pongo siempre esta cascadita porque creo que lo ilustra muy fácilmente. Esta cascada, la intención es detener que aquí se acumule agua. La manera más sencilla de hacerlo es deteniendo los contagios. Si aquí ponemos unos costales, podemos detener la caída del agua y se acabó. Es decir, que la forma más económica, eficiente y efectiva de detener la caída de esta cascada es aquí arriba, a nivel del contagio. Lo podemos hacer a nivel enfermedad temprana, con un poco más de trabajo, desde luego, un poco más de trabajo, pero se puede hacer. Ahora necesitamos construir una represa, ¿verdad? En lugar de poner costales. Esto para detener las hospitalizaciones. Entre la enfermedad y la hospitalización hay un trecho. Ese trecho, si se deja llegar acá, pues ya es imposible controlar. En nuestro país ha estado siempre enfocado en la hospitalización. A este nivel, es decir, la física ya no alcanza. No hay manera de controlar la catástrofe, la caída de la cascada, si se trata de detener la caída a este nivel. Se tiene que detener acá.
y la consecuencia es esto, muertes que se acumulan. Entonces, para detener las muertes hay que detener los contagios y hay que tratar la enfermedad de forma temprana, de otra manera no se puede hacer. Es la única manera de disminuir las hospitalizaciones y desde luego también las muertes. Entonces, rápidamente, nada más quiero rápido hacerles una última reflexión. ¿Qué necesitamos entonces para detener? ¿Cómo salvamos vidas? A ver, detener los contagios, desde luego. Detener los contagios se da con prevención. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros como población. La población requiere hacer esto, prevenirse del contagio, prevenir de contagiarse uno y prevenir que nosotros podamos contagiar a otros. Esto es indispensable y ahorita más que nunca necesitamos protegernos del contagio a toda costa, a toda costa. Quien les diga no laven las latitas que vienen del supermercado porque posiblemente no se van a infectar, no le hagan caso. Mejor sean exagerados. Ninguna medida que sea conducente a detener o a prevenir la propagación de los contagios es exagerada en este momento. Todas son necesarias y entre más se utilicen, más efectivo es la prevención. Entonces, hay que prevenir con cubrebocas, ventilación, distancia y educación, ¿ok? Esto lo podemos hacer. Yo activamente trato de dar información para educar. Educar es un decir, es decir, para informar a la gente, ¿sí? De cómo pueden prevenir el contagio, cómo pueden diagnosticar temprano la enfermedad, tratarla de forma oportuna, etcétera, para salvar vidas, ¿ok? Esto es lo que sí podemos nosotros hacer. La otra parte es esta, que es la contención, suficientes pruebas diagnósticas, rastreo de contactos, aislamiento selectivo, casos positivos, seguimiento. Ok, bueno, esto es lo que nuestras autoridades se han negado hasta la fecha a hacer. Por ende, siempre vamos a seguir teniendo contagios. Vamos a seguir teniendo contagios hasta que no tengamos a más del 70% de la población vacunada o en algún laboratorio, algún científico nos venga con la cura correcta, la cura definitiva contra COVID-19. Entonces, la única manera de que no haya más enfermedad es si estos dos brazos de detener los contagios estuvieran operando muy eficientemente. Entonces, en nuestro país, por mucho que le hagamos, solamente vamos a tener este brazo porque es evidente que no hay una intención de hacer una contención ni ahorita ni nunca. No la hubo antes, no se expresa la intención de que se haga ahora. Esto quiere decir que seguiremos teniendo enfermos. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tratar de detener la muerte, ¿sí? Tratar de disminuir la pérdida de vidas y enfocarse en los hospitales, es decir, esto no sirve. Tarde o temprano, esto es como querer evitar que una lancha se hunda con una lancha, vamos a decir, en el mar, con un agujero en el fondo, ¿sí? Se está hundiendo porque le entra agua. Si la solución que nosotros pensamos es sacar el agua cubetada sin tapar el hoyo, se va a hundir, el barco se va a hundir, la lanchita se va a terminar hundiendo, no queda remedio, ¿ok? Porque para que no se hunda, lo primero que necesitamos es tapar el hoyo. Y el hoyo es este, ¿sí? Detener los contagios. Entonces, por muchos aviones que vayan y vengan a China con materiales y cosas, tarde o temprano los médicos se van a quedar sin equipo, los hospitales sin camas, los médicos están cansados, etcétera. Entonces, bueno, ahora lo que necesitamos hacer es esto, como población hacer lo que podamos en términos de prevención, todo lo que puedan, hay que evitar los contagios. Vamos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, saber que la gente va a seguirse enfermando, esperemos que sean los menos, y tratemos de disminuirles la carga a los hospitales, y para ello necesitamos ver cómo se distribuye la enfermedad. El 40% de los pacientes con COVID-19 padecen la enfermedad de forma completamente asintomática. Entre el 40 y 45% la padecen de forma leve a moderada. En algún momento se consideran presintomáticos, es decir, tienen una etapa en donde no tienen síntomas y después los desarrollan de forma leve o moderada.
Estos grupos pueden tratarse de forma ambulatoria muy satisfactoriamente. Entonces, ¿cómo se tratan de forma ambulatoria? Con vigilancia y acompañamiento, con tratamiento oportuno. Esto nos lleva a tener un buen número de recuperados, la mayor parte de ellos como recuperados, ¿ok? Ahora, algunos de estos, si no se les da atención ambulatoria, algunos de cualquier manera se volverán severos, ¿ok? Porque hay propensión genética, porque hay algunas enfermedades preexistentes, por una serie de situaciones, ¿no? Y gente que pues no recibe atención ambulatoria adecuada y entonces va. Los severos requieren todos hospitalización, en teoría, ¿no? Todos deberían de estar hospitalizados. Con el detalle de que estos hospitalizados, un porcentaje muy importante de ellos, quedan después con secuelas muy importantes y una proporción muy grande de ellos también muere. En nuestro país, para entender cuando digo muy grande a qué nos referimos, en el sector público, en los hospitales públicos, aproximadamente el 40% de todos los pacientes que ingresan por COVID se mueren, ¿sí? O sea, es una cifra realmente alarmante y atroz. En el sector privado cada vez es menos, es decir, que en el sector privado, los hospitales privados cada vez su mortalidad intrahospitalaria por COVID-19 ha ido disminuyendo y ahora se cree que es por debajo del 10%. En hospitalización general, ¿no? De COVID. Bien, y esta parte de las secuelas que es muy importante. En años por venir, esto se convertirá en un problema social, económico y de salud en nuestro país y en todo el mundo, en años por venir. No se habla ahorita en nuestro país de ello, pero esto es COVID largo, se le conoce ahora. Y hasta donde sabemos, la mayor parte o una proporción importante de aquellos pacientes que han tenido COVID severo tienen secuelas importantes que pueden ser a largo plazo, incluso para el resto de la vida, debilitantes e incluso incapacitantes. Esto se vuelve un problema, se va a convertir en un problema muy serio. En fin, y esto entonces, pues ¿cómo se controla? Se controla así. Bueno, en Salvemos Conciencia, que es una iniciativa que dirijo donde estamos tratando de lanzar una plataforma de atención temprana gratuita para pacientes con COVID, ¿no? Para atenderlos a distancia. Le llamamos así a la plataforma COVID-19 VETOE, es el nombre de la plataforma que queremos lanzar para dar esta atención a la comunidad, ¿no? Pues se atienden de forma ambulatoria, tenemos muchos recuperados y la intención es esto, tener muchos recuperados y cortar esta cadena en donde se disminuya hasta en la medida de la medida de lo posible, este 15-20%, si lo pudiéramos llevar al 5-10%, estaríamos ayudando a los médicos en los hospitales, a la disponibilidad hospitalaria y, desde luego, disminuyendo las personas con secuelas y que terminan muriendo. En fin, la estrategia, como nosotros como comunidad, yo he dejado mucho de pensar que desde el nivel gubernamental pueda venir algo, ¿no? Estamos hablando mucho de la vacuna, la vacuna se va a llevar mucho tiempo en tener el efecto necesario para poder ver esta disminución en el desarrollo de la pandemia. Estamos en una situación catastrófica, es decir, no estoy exagerando cuando digo eso. Se están muriendo decenas de miles de personas al día en el mundo, más de 2 millones han muerto, o sea, todo lo que les he dicho no es amarillismo, no es escándalo. Estamos embebidos en una catástrofe humanitaria, pues. Y entonces, en nuestro país, pues yo he perdido las esperanzas de que el gobierno quiera hacer algo realmente para detener lo que está sucediendo. Se habla mucho de la vacunación, se apuesta mucho a la vacunación, pero no vamos a tener el 70% de la población mexicana vacunada antes de finales del año próximo o tal vez ya entrado el 2022. A finales de este año o entrado el 2022. Y de aquí a allá, pues sí, podríamos estar ya rebasando 500,750,000 muertos, 1 millón de muertos, qué sé yo, ¿no? Para finales de este año. Entonces, pues yo creo que sí habemos muchos que no queremos quedarnos cruzados de manos. Entonces, y tratar de ayudar a que este problema sea menor y por lo menos impactar en la pérdida de vidas, tratando de disminuirla. Entonces, ¿cómo se hace? Informando bien a la población. La población no necesita que se le pinte de rosa las cosas. No necesita los mexicanos no necesitamos
que nos los digan bonito y que nos mientan. Necesitamos la verdad para saber cómo actuar, ¿sí? Y entonces sabernos proteger y cuidar a nuestras familias de lo que está pasando. Hay que dar a la gente acompañamiento emocional, que se ha descuidado mucho. La gente tiene muchos problemas emocionales en este momento por la incertidumbre, la angustia que está provocando la pandemia, el encierro prolongado, la pérdida de tantas cosas, gente que ha perdido empleos, que ha perdido familiares, amigos, etcétera, ¿no? Hay que darle énfasis a eso. Estamos tratando de hacer eso en Salvemos Conciencia, pero pues bueno, es una labor titánica poder impactar ampliamente en este sentido desde la sociedad civil, ¿verdad? Pero en fin, y atención médica temprana, esto es la clave para salvar vidas, la atención médica temprana, que entre la información y la atención médica temprana, la clave aquí, el pilar central es la autovigilancia. En este momento, pues sí, todo el mundo en México debe tener un oxímetro en casa. Cada hogar debe tener un oxímetro y un termómetro y hacer autovigilancia. Y saber cómo interpretar esos signos de alarma si se presentan. Quiero terminar nada más con esto. En Salvemos Conciencia hasta la fecha, no tenemos plataforma de atención temprana todavía, de tal manera que no hemos podido atender el número de pacientes que yo hubiera querido, como ha sido mi plan desde hace varios meses, ¿verdad? Por una cosa o por otra, pues es una labor titánica realmente que estamos tratando de hacer entre un montón de voluntarios bien intencionados y generosos que hemos dedicado el tiempo a tratar de hacer esto, ¿no? Pero bueno, finalmente nos hemos atrasado, tal vez para finales de enero, principios de febrero tengamos plataforma, no sé. Mientras, en Salvemos Conciencia, los médicos que se han unido ya han atendido pacientes por vía WhatsApp, han atendido en total, utilizando el protocolo médico que hemos establecido, desarrollado en Salvemos Conciencia. Para el 14 de diciembre teníamos estas estadísticas de 892 pacientes que se habían atendido por forma remota, vía WhatsApp, utilizando el protocolo médico que se llama VETOE, que es un protocolo médico de atención temprana que consiste en vigilancia y tratamiento oportuno escalonado de pacientes con COVID-19. Entonces, siguiendo este protocolo nada más, les digo, los casos atendidos entonces eran 892, de esos el 41% eran, el 31% eran pacientes asintomáticos que iniciaron el tratamiento siendo asintomáticos, el 27% con sintomatología leve, el 41% con sintomatología leve y el 27% con síntomas moderados. Pero lo que está muy interesante aquí es esto. Esto es tratamiento temprano por vía remota, ¿sí? Tratamiento oportuno, bien llevado con el acompañamiento de un médico, desde luego. Esto no se trata de autoprescribirse ni nada por el estilo. Se sigue un protocolo que está basado en las evidencias científicas que se tienen, que se va guiando por un médico y demás. Y entonces, miren, de los 892 pacientes que se habían atendido a esta fecha, ahorita pues ya rebasamos los 1000 por bastante. El 89% fueron dados de alta porque eran recuperados, se recuperaron, o sea, pacientes recuperados. El 7% eran casos activos. Y estas pequeñas rebanadas que son el 2.6 fueron casos que se refirieron a nivel hospitalario porque en casa llegó un momento en que ya no se podían seguir tratando porque no tenían oxígeno suplementario en casa, porque la saturación seguía declinando, por X y Z razones médicas se refirieron al hospital, pero solo el 2.6%. Y en total de los 892 pacientes, el 1.1% fallecieron. Estos fallecidos, debo recalcar, que son personas que se negaron a ir al hospital, o sea, que se les dijo que morirían y prefirieron morir ahí en su casa y no ir al hospital. Entonces, pero el 1.1%. Las tasas de letalidad a esta misma fecha, el 14 de diciembre, en México eran del 9.1%, en el mundo del 2.2%. Y esto, pues bueno, es la tasa de letalidad que teníamos utilizando atención temprana. Así que la atención temprana de pacientes con COVID-19 funciona, salva vidas, salva vidas. Y mientras no tengamos una forma de detener por completo los contagios, esta es uno de los mecanismos principales que tenemos para disminuir la pérdida de vidas. En fin, agradezco muchísimo su atención. Espero que la plática haya sido de utilidad y que si he podido dejar un grano de arena o un mensaje
a quienes me escucharon el día de hoy es que necesitamos unirnos como gente, como seres humanos, y necesitamos detener esta catástrofe. Y juntos lo podemos hacerlo. ¿Cómo? Necesitamos detener los contagios de una u otra forma. Necesitamos ayudarnos entre todos y detener los contagios. Eso es lo que les dejo. Agradezco muchísimo su atención y la invitación, desde luego, a esta extraordinaria cátedra. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. Nos hicieron llegar del público algunas preguntas, entonces si se las puedo realizar, por favor. Tratamos de conjuntar las más posibles porque sí fueron bastantes y algunas se repiten. Entonces, claro, le voy a realizar la pregunta, usted la responde y nos vamos así consecutivamente. ¿Le parece? Claro, claro que sí. Perfecto. El doctor Fernando Barrientos nos pregunta, ¿la existencia de varias vacunas desarrolladas en poco tiempo podrían tener consecuencias en otras mutaciones del virus o pueden generar inmunidad de grupo? No tiene una cosa que ver con otra. Es decir, las vacunas han sido desarrolladas contra la cepa que se tenía y contra esa han sido desarrolladas. No tiene una cosa que ver con la otra. La mayor parte de estas, hasta ahorita, de las mutaciones que se han descrito que sí tienen un efecto, ya sea en la transmisibilidad, en la virulencia, qué sé yo. Hasta ahorita se asume, se cree, que todas las vacunas que eran efectivas antes siguen siendo efectivas para estas mismas cepas. Esto en el futuro podría cambiar, si es que alguna mutación hiciera algo distinto que impidiera, que hiciera que las vacunas se volvieran inefectivas. Hasta ahorita se sabe que las vacunas que están desarrolladas y que se están administrando, como la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, que ya también está en algunas partes aprobada, son efectivas contra las cepas nuevas, sí. Gracias. La siguiente pregunta es de Ricardo Amara. ¿A qué se debe que personas que se han puesto la vacuna se han vuelto a infectar? ¿Es posible este recontagio? ¿Qué podemos hacer en este caso? No, creo que hay una confusión. Hasta ahorita no se ha reportado ningún caso de una persona vacunada contra COVID-19 que se haya infectado de COVID-19 otra vez. O sea, no. O sea, las reinfecciones son personas que se infectaron una vez de COVID-19, perdieron al cabo de un tiempo la inmunidad contra COVID-19, la inmunidad natural que adquirieron a través de la primera infección y que después de unos meses se han reinfectado de COVID-19. Esto sí está documentado, ocurre y en todo el mundo se han reportado y confirmado reinfecciones de COVID-19 en todo el mundo. Ahora, una infección de COVID-19 en una persona vacunada, la pregunta es como confusa porque eso no ha sido reportado. O sea, hasta ahorita no hay reportes de que un vacunado haya sido infectado y después reinfectado. O sea, no me hace mucho sentido la pregunta, pero las reinfecciones se dan en personas, hasta ahorita todas las reinfecciones descritas han sido en personas no vacunadas contra COVID-19 que han tenido una infección, se han mejorado y después se han reinfectado. Aquí la vacuna no interviene en absoluto. Okay, gracias, doctora. La siguiente pregunta es de la doctora Silvia Inclán. ¿En cuánto tiempo se podría empezar a ver los primeros efectos de las vacunas? En países donde la vacunación sea suficiente, ¿en cuánto tiempo se podrían ver estos resultados? Pues se tratan de hacer esos cálculos y es muy difícil de establecer. Es decir, se sabe que llegaremos a un punto de máximo control cuando alcancemos el porcentaje crítico que se requiere de la población inmunizada. Como dije, los cálculos anteriores eran del 70% de la población. Ahora se van a tener que recalcular esas cifras para saber si requerimos el 70, 75, 80, 85, 90, dependiendo de cuál es la cepa que esté predominando en cada sitio, ¿verdad? Pero vamos a decir, esa es una pregunta muy interesante, de hecho, es una pregunta muy inteligente, porque ¿cuándo podemos empezar a ver el efecto? Es decir, si necesitamos vacunar a
no sé, una población que requiera vacunar así a 50 millones de personas, ¿cuándo se empieza a ver un efecto? ¿A los 10 millones, a los 20 millones, a los 30 o hasta que lleguen los 50? Esos cálculos se tratan de hacer, es muy difícil de contestar esa pregunta, pero se cree que una vez que se rebase tal vez, es que es muy difícil de contestar esa pregunta, no me quiero aventurar en la especulación. La situación es esta, que mientras exista gente, a ver, quiero enfatizar lo siguiente, hasta ahorita las vacunas protegen contra el hecho de que la persona padezca la enfermedad. Pero solamente la vacuna de Moderna, solo Moderna ha empezado a hacer estudios para hablar sobre la transmisibilidad. Es decir, si un vacunado puede seguir contagiando a alguien. Un vacunado ya no padece la enfermedad. Pero ese vacunado puede ser portador y transmitir el virus. Entonces, este problema, hay que entender esto. Sabemos de las vacunas mucho más de lo que hubiéramos pensado saber de ellas en un año, ¿no? O sea, nunca hubiéramos soñado que podíamos tener vacunas aquí un año después de iniciada la pandemia. Ok, las tenemos. Sabemos que son seguras. Las que se están aplicando ya, claro. Sabemos que son seguras. Sabemos que son efectivas. Pero hay cosas que no sabemos. No sabemos qué tanto protegen contra la transmisión y no sabemos cuánto va a durar la inmunidad que confieren. Entonces, es muy complicado contestar esa pregunta porque mientras siga habiendo una proporción de personas capaces de infectarse y si los vacunados siguen contagiando, hipotéticamente no se vería una mejoría hasta que no esté el porcentaje crítico completo vacunado. Hay otras personas que creen que si se rebasa el 40% de ese, vamos a decir el 40 a 45% de la población vacunada, se empezará a ver una mejoría en los contagios y defunciones. Hay quien piensa que no, que solo hasta que se llegue a la proporción crítica. Así que, perdón, no tengo una respuesta labrada en piedra porque no la hay. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es del doctor Héctor Solís. ¿Cómo debería ser la respuesta del Estado mexicano ante esta pandemia? Pues bueno, creo que ya lo dije claramente en la plática, ¿no? La respuesta es que siempre se debió de haber aspirado a poder a contener la propagación de los contagios. No antes, ahorita, sigue siendo, siempre va a ser tiempo, porque cada vez hay más gente infectada, porque cada vez hay más muertos, porque cada vez tenemos menos camas en los hospitales. Entonces, pues siempre es tiempo. Ahora, claro, pues ya después de muertos 139,000 personas o 320,000 personas, pues no es el mejor tiempo, ¿verdad? Para reaccionar, pero pues siempre es tiempo para hacerlo. Entonces, sí, pues hubiera sido mejor que no hubiéramos sumado ni 10 muertos, ¿verdad? Y que en ese momento se hubiera reaccionado. No ahorita que ya tenemos 300 y tantos mil. Pero digamos, ok, nunca es tarde. Claro, el efecto no va a ser tan amplio, tan dramático como si se hubieran puesto estas medidas cuando era más fácil de contener el asunto. Pero lo que se tiene que hacer, el gobierno lo que tiene que hacer es controlar los contagios, eso es lo que tiene que hacer. Y dejarnos de tonterías, ¿no? Que si el cubrebocas, que si no, que si. Estas charlas son completamente improductivas, es una discusión nimia de decir, que si fulano, que si es un bozal, ¿no? O sea, hay representantes en la Cámara de Senadores, ¿no? En la Cámara de Representantes que están hablando de no me pongo el cubrebocas porque no quiero que me pongan bozal. ¿De qué estamos hablando? La gente se está muriendo. O sea, hay que ponerse cubrebocas. Entonces, a ver, pues sí, lo que necesita hacer el gobierno es controlar los contagios. ¿Y cómo se controlan los contagios? Con medidas de contención epidemiológica. ¿Cómo son las medidas de contención epidemiológica? Se necesitan hacer pruebas suficientes para poder diagnosticar a un número suficiente de casos asintomáticos. Asintomáticos. Los asintomáticos son quienes dispersan la enfermedad, porque son quienes no se sienten enfermos, no saben que están enfermos.
Entonces, este grupo de asintomáticos que en nuestro país se les ha ignorado porque no, esos no importa, porque esos no van a ir a parar al hospital. Y como lo que nos importa es el hospital, pues esos no nos importan. No, ellos son los más importantes de diagnosticar, porque ellos son quienes dispersan la enfermedad en la comunidad. Entonces, suficientes pruebas para diagnosticar a los asintomáticos. ¿Cómo podemos diagnosticar a un asintomático? Si no tiene síntomas, pues ¿por qué le voy a hacer una prueba a alguien que no se siente mal? Pues no, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso? Con el rastreo de contactos. Es decir, una persona que tiene síntomas, se le hace una prueba, se sabe que es positivo. Se rastrea a la gente con la que tuvo contacto. Esas personas, muchos no van a tener síntomas, pero van a estar infectados. De ahí es como se obtienen los diagnósticos de los asintomáticos. Ahora, ellos, los que salen positivos, hay que aislarlos controladamente en lo que dejan de ser contagiosos. Esto corta las cadenas de transmisión. No hay otra. Es decir, no hay otra. Esa es la forma de detener la transmisión del virus. Así. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Cuando hablamos de contagio por vía aérea, ¿nos estamos refiriendo a que el virus viaja por aire o queda suspendido en el aire? Queda suspendido en el aire. O sea, el virus per se, hay una línea muy fina entre llamarle, en inglés se le llama airborne transmission, transmisión por vía aérea, ¿no? Hay una línea muy fina que como que se ha cruzado y los científicos estamos todos como en esa línea fina entre quererle llamar un patógeno de transmisión aérea y no, porque curiosamente SARS-CoV-2 está en esa línea fina de ambigüedades a veces en donde no es completamente para acá, pero tampoco, ¿no? Entonces, ojo, no es la definición de un patógeno airborne en inglés, o sea, de transmisión aérea. SARS-CoV-2 no cumple con esa definición tajante, digamos, ¿no? Entonces, no es un virus de transmisión aérea como tal, ¿ok? Pero se transmite por aire a través de aerosoles. Entonces, es aerosoles, no hablo cuando una persona tose o estornuda. Estas son gotículas que emite, pero son de gran tamaño. Esas son las menos problemáticas, porque viajan una distancia, en lo que yo estornudo, suelto todo esto. Tienen gran tamaño y estas entonces por su peso rápidamente caen. Esas infectarían a alguien solo si estuviera muy cerca de mí y esto se lo arrojara en la cara, ¿me explico? Y yo no trajera cubrebocas y esa persona tampoco trajera cubrebocas. Entonces eso posiblemente le infectaría. Ahora, ¿por qué nos estamos infectando tantos? ¿Por qué la importancia de evitar los espacios cerrados y de ventilarlos? ¿Por qué? Porque no es ese que estornuda, ese que tose de gotas grandes que van y le pegan en la cara a alguien, no. Son los aerosoles. Los aerosoles son microgotas, ¿sí? De secreciones orales, bucales y respiratorias, ¿sí? Que se empiezan a acumular. Aquí donde yo estoy hablando, no las vemos, no las veo, nadie las ve. Pero aquí, hablando y hablando, en este tiempo yo ya he generado una nube de aerosol. Si yo estuviera contagiada por el virus SARS-CoV-2, esas gotículas son infecciosas. Quiere decir que portan al virus, ahí llevan el virus, esas gotas. Ahora, esta nube se produce cuando uno habla. Se produce en mayor grado si yo grito, en mayor grado si canto, ¿sí? Y en menor grado cuando respiro. La simple respiración produce estos aerosoles que se quedan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un lugar cerrado donde el aire está estático y máxime si hay mucha gente, entonces esta nube que yo produzco se empieza a acumular. Como no hay circulación de aire, se acumula y así se queda. Y viaja y se queda suspendida en el aire. Y esto se empieza a acumular y quiere decir que entonces mi nube, la nube que yo produje,
pues poco a poco va migrando y no cae porque esas gotículas son muy livianas. ¿Qué necesitamos para que? Lo que necesitamos es dispersarlas, que se dispersen, que peguen en las paredes, en el piso, así, o sea, que se movilicen. Y eso lo hace la ventilación. La ventilación evita este acúmulo de aerosoles en los espacios cerrados que que vuelve a los espacios cerrados lo que conocemos como espacios de supertransmisión. Es decir, el tiempo que una persona está sentada en un espacio cerrado, más el número de personas, más la poca ventilación, vuelve ese espacio cada vez más peligroso. Entonces, una sala de espera en donde está cerrado y hay muchas personas y nadie trae cubrebocas y todos estamos sentados durante 3 horas, es un espacio perfecto para contagiarse, todos, porque esta nube mía va a migrar hasta allá y no migra poquito, sino metros, y no se está en el aire segundos, sino minutos, y entonces infecta a todo mundo. Entonces, esa es la vía de transmisión. ¿Es aérea? Sí, pero no es la transmisión aérea en el sentido purista de que se entiende con el airborne transmission. Es la transmisión aérea, o sea, respiratoria, vamos a poner, por medio de los aerosoles. Sí. Gracias, doctora. La última pregunta la realiza Alejandra Mancilla. ¿Cuáles serán las medidas necesarias para evitar los contagios durante el periodo de vacunación a la población? ¿En qué medida la llamada a la vacunación propiciaría indirectamente los contagios? Sí, esta es una pregunta muy interesante, que además viene a colación también a lo que a continuación va a pasar con las elecciones. En las elecciones también va a pasar esto. ¿Por qué? Porque durante las elecciones, durante la vacunación, vamos a decir, todo aquello que requiera que un grupo grande de personas acudan a un mismo sitio para llevar a cabo algo, esto implica tiempos de espera, filas de espera, gente aglomerada, todo esto eleva el riesgo del contagio. Entonces, ¿quiere decir que pues no acude usted a vacunarse? No. ¿Quiere decir no vaya a votar? No. No quiere decir eso. Quiere decir que se necesitan tomar las medidas adecuadas durante este tipo de eventos, como la votación. Pues en unos meses vamos a estar todos en la cuestión de que vamos a votar, ¿no? Y esto va a producir en las casillas, en los sitios donde aglomeraciones. Entonces, sí es muy necesario, igual que en la vacunación. Ahorita lo que se ha estado haciendo es tener un centro de vacunación en donde ahí se lleva a las personas a vacunar, ¿no? Esto pues definitivamente no es una buena logística y estrategia, porque pues primero hay que llevarlos a todos en un camioncito, ¿no? Pues ahí van todos encerrados. Luego ahí se están un rato esperándose todos ahí, ¿no? O sea, esto no es una buena. Yo creo que hay que solucionar logísticas que permitan, sí, llevar a cabo estas actividades, porque son indispensables para la vida de una nación, ¿verdad? O sea, no se puede, como todo lo demás, es decir, también la cuestión económica, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, lo que controlamos la pandemia, pues colapsemos la economía del país. Pues no, eso no se puede hacer. O sea, necesitamos tener actividades económicas abiertas, funcionando, que le den vida a nuestro país y que le permitan a la gente comer, ¿verdad? Pero entonces ahora necesitamos saber cómo podemos hacer esto de forma segura, en donde no estemos propiciando la propagación del virus. Entonces hay cosas que sí, o sea, por mucho esto de que prohibido prohibir, no. Si la gente no entiende, hay que prohibirle y punto, ¿no? O sea, nadie le dijo a alguien, oiga, usted, no le voy a prohibir que no fume en este avión, ¿no? O sea, pero porque pues no quiero, no, usted no puede fumar en el avión y punto. Nadie le está preguntando si quiere fumar o no, ¿no? Es lo mismo. Aquí el uso de cubrebocas, otras medidas, es decir, como el uso de caretas, gogles, todo esto ayuda mucho, claro, siempre y cuando el cubrebocas vaya por delante, ¿no? Primero que nada, el uso del cubrebocas, mantener distancia, si algo se tiene que hacer en espacios cerrados, procurar esa ventilación. Ahora, hacer todo esto en espacios abiertos, esto ya da mucha ventaja. Poder hacerlo en espacios abiertos da muchas ventajas para prevenir los contagios.
Entonces, le digo, de ninguna manera deje de irse a vacunar, si tiene la posibilidad de vacunarse, incluso de la influenza, quienes no se hayan vacunado contra la influenza, vacúnense, muy importante, viene la peor parte de la influenza en los siguientes meses, bien importante que estén vacunados. Ahora, la concientización, a donde vaya, lo que cubrebocas y así, no se me acerque, o sea, de verdad, la gente guarden distancia, prefieran siempre lugares abiertos, sean muy conscientes de estas cosas. Se puede hacer la vacunación masiva, bien pensada, bien organizada, otras cosas como la votación y todo lo demás, se puede hacer, sí se puede hacer, sin que esto implique que ahora vamos a tener un aumento en contagios nada más porque tuvimos elecciones, ¿no? No, es decir, se puede hacer, sí, pero hay que hacerlo bien. Es decir, solucionar esa logística. ¿Va a ser más complicado que otros años? Sí, pero se puede solucionar bien, sí. Doctora, muchísimas gracias. Esas fueron todas nuestras preguntas por el momento. A continuación la dejo con el doctor Fernando Castañeda. Doctora, Claro, muchísimas gracias. Doctora Laureán Jiménez, ha sido espléndida su conferencia, su claridad y su lucidez. Quiero leerle un comentario de un miembro de nuestro comité académico. Dice, ese es el papel de una universitaria comprometida, seria y responsable, diagnosticar, proponer e involucrarse en la solución. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Ha sido espléndida. Nos ha dejado muy claro que por supuesto que sí se pueden hacer cosas, que la política pública podría haber sido mucho más comprometida, que se podían haber tomado muchas decisiones, que se debió haber invertido. Como dice Angela Merkel, hay que invertir en el analfabetismo y contra la ignorancia, porque salen más caros los ignorantes y los analfabetas si no invertimos en eso. Y podríamos extenderlo y decir, y hay que invertir en la salud, y hay que invertir en la pandemia, porque nos sale más caro si nosotros no invertimos. Y lamentablemente no lo hemos hecho. Ha sido realmente espléndida su conferencia. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecerles a toda nuestra audiencia, a nuestro comité académico, nuevamente agradecer al equipo de la cátedra por todo este trabajo hecho. Y pues lo único que me resta es invitarlos para la próxima semana, que va a ser en la mañana, ¿no? La próxima. ¿Me corrige, Sofía? Sí, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana. El problema es que la doctora Saskia Sassen está en Inglaterra y para poder hacer su conferencia, pues evidentemente tenemos que hacerlo nosotros en la mañana para que no sea en medianoche de la residencia de la doctora Saskia Sassen. Así es que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y pues recordemos todo lo que dijo al final también de toda esta actividad que está haciendo, ¿no? Realmente felicidades, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Un placer verdaderamente. Gracias.